el mercado y el Estado no se contraponen, sino que son complementarios. Y con esta premisa queremos avanzar en el desarrollo de la discusión de la economía y la política en Chile, entendiendo que todas las teorías económicas hacen un aporte a determinadas áreas de estudio y se quedan cortas para explicar otro tipo de fenómenos. Así que, teniendo eso en consideración, a todas las personas que ya están viéndonos en este momento, se agradece su presencia. Les pido por favor a todos que nos sigan en el Instagram de Instituto de Dinámica Económica y queremos dar un especial agradecimiento a la Fundación Manos que Conectan, quienes hoy estarán haciendo la interpretación en lenguaje de señas. ¿Mm? Primero, esta es la primera clase sobre introducción a la economía. Todos los meses haremos una clase de algún tópico referente a economía conductual, economía ambiental, macroeconomía, microeconomía, etc. La idea es que todos ustedes, quienes nos están viendo, comiencen a pedirnos distintos temas para nosotros poder elaborarlo. Entonces, ¿qué es la economía? En simple, la economía es el modo en el que la sociedad gestiona sus recursos. Y acá tenemos una premisa relativamente básica. Tenemos recursos limitados, como los recursos naturales y algunos recursos productivos, y nuestras necesidades son infinitas. Tenemos necesidades individuales, necesidades básicas, bienes y servicios finales, infraestructura básica e incluso necesidades que son a nivel social, como educación, salud, etc. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué creemos que las necesidades son infinitas? ¿Es porque los economistas piensan que podemos crecer infinitamente sin tener ninguna consecuencia? ¿O es porque hay una complejidad del mercado que no te permite de alguna manera cuantificar cuántas cosas son necesarias para elaborar un solo producto o un servicio? La verdad es la segunda. No, los economistas no intentan crecer de manera descontrolada en un mundo de posibilidades finitas. Lo que nosotros deseamos que entiendan es que detrás de cada servicio, de cada producto, hay una infinidad de características que es imposible de cuantificar. Deseo explicarles esto. ¿Han pensado alguna vez qué se necesita para generar la producción de café? Para que cualquiera de ustedes llegue en la mañana y se sirva una taza de café en su casa. Bueno, para que suceda eso, son necesarias distintos procesos equivalentes a billones de dólares en inversión y a distintos tipos de conocimiento. Primero, comenzamos por la agricultura. Necesitas sistemas de regadío, tierra, ingenieros agrónomos, que cultiven el café. Posteriormente, pasa todo el proceso de construcción, porque este café se debe trasladar. Entonces puedes tener barcos, puedes tener aviones, y para eso hay billones y billones de dólares en industria manufacturera que permite elaborar toda esta maquinaria. Posteriormente, el transporte, todo lo que tiene que ver con infraestructura pública y más empresas de transporte como los camiones. Son billones de dólares en infraestructura básica para llevar un producto en específico de un punto A un punto B. Posteriormente, el comercio, para que nosotros lleguemos a un determinado punto, como un supermercado, y podamos simplemente elegir entre las distintas variedades que nos ofrece de café en el mercado chileno. Y finalmente, nuestras máquinas de café en casa, que también son un sector productivo de manufacturas, que muchas de ellas se trabajan en el extranjero y posteriormente se importan hacia Chile. Todo ese proceso productivo tiene incontables millones de dólares invertidos, tiene distintas líneas de conocimiento requeridas para que ese producto llegue a nuestra casa y además pasa por distintos procesos. Es decir, un mismo mercado pasa por distintos sectores productivos. Esto es el verdadero significado de por qué se entiende como que hay recursos infinitos y necesidades infinitas. Porque para
hacer algo tan simple como obtener una taza de café por la mañana, es necesario una infinidad de pasos anteriores en un sistema productivo mucho más complejo del que en ocasiones podemos ver. Entonces, lo primero que deben tener en consideración es que hay mercados y los distintos mercados atraviesan, son transversales a los distintos sectores productivos. ¿Dónde pueden ver esto? Bueno, los sectores productivos ustedes los pueden ver en el Instituto Nacional de Estadística, o INE, o en el Banco Central, en las cuentas nacionales. Cuando ustedes van al Banco Central y las cuentas nacionales, dice claramente, por ejemplo, agricultura y pesca, turismo, educación, transporte y logística, manufacturas, servicios de salud, servicios de educación, servicios financieros. Todos esos son sectores productivos. Un mercado se refiere a un bien o servicio en específico, el mercado de la carne, el mercado del transporte, el mercado de la salud, el mercado de la ropa. Los mercados, por lo tanto, son específicos y son transversales a distintos sectores productivos. Normalmente, un mercado requiere de una gran cantidad, si no todos los sectores productivos de una economía. Entonces, cuando estudiamos economía, ¿cómo lo hacemos? La manera más sencilla de hacerlo es dividirla en dos partes, la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de variables agregadas. Me explico. En la macroeconomía se estudia todo lo que yo y ustedes que nos están viendo demandan, todo lo que una región demanda, por ejemplo, de pescado o de carne, toda la carne que demanda la región de Valparaíso, toda la carne que demanda la región metropolitana y la región del Biobío y la región de Tarapacá. La macroeconomía estudia todo en variables agregadas y normalmente establece una relación entre el Estado, el mercado y el Banco Central que se encarga de la política monetaria. Entonces tienes política monetaria, política fiscal y la demanda del mercado por ambas. En cambio, en la microeconomía se estudia el comportamiento económico de agentes económicos individuales, como son los consumidores y la empresa. La microeconomía estudia cuánto demanda una persona a una determinada empresa, por ejemplo, de carne. ¿Cuánto yo, Roberto Gormaz, demando de carne en un mes? Y cómo mi demanda va fluctuando en base a distintas características, ingresos, gustos, productos sustitutos, etcétera. Esa es la división más clara que puede existir entre macroeconomía y microeconomía para el estudio de la economía. Entonces, ¿qué es un mercado? Acá debemos comenzar a entender que los mercados son conjuntos de compradores y vendedores de sus interacciones reales o potenciales determinan el precio de un producto o de un conjunto de productos. Quiero que presten atención a esta palabra que estoy diciendo. ¿Por qué interacciones potenciales? ¿Qué es una interacción potencial? Bueno, algunos entenderán que el precio y el valor son distintos. El precio es lo que se transa en el mercado. Sin embargo, el valor lo asigna cada demandante a ese determinado precio o servicio. Como ese valor puede cambiar por distintas razones, el precio de un bien o un servicio o de una acción también puede variar. Se lo voy a explicar de esta manera. Acá yo les estoy presentando el gráfico del valor de las acciones de Twitter cuando Elon Musk dijo que estaba interesado en comprarlo. La primera vez fue el 4 de abril. Musk se convirtió en el mayor accionista en ese momento comprando un 9% de las acciones. Eso hizo que bajaran el precio de las acciones de Twitter. Sin embargo, el 14 de abril, Musk lanzó una oferta diciendo que quería comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. Eso es aproximadamente la mitad del gasto público de Chile. Solamente el anuncio de Elon Musk hizo que las acciones de Twitter subieran. ¿Mm? Subieron a más de $50 por acción
y el consejo aceptó la oferta de Musk. Posteriormente, Musk el 13 de mayo deja el acuerdo en suspenso y hace que las acciones bajen aún más. Y el 8 de julio, Musk abandona la compra, haciendo que las acciones vuelvan a bajar. 4 días después, Musk se rehúsa a completar la compra y comienzan a haber nuevas acciones que comienzan a entregarle valor al, a las acciones de Twitter. Por lo tanto, el precio de las acciones de Twitter incrementa. Ahora, durante todo este tiempo, desde el 4 de abril hasta el 4 de octubre, donde Musk termina comprando Twitter y transformándolo en X, no pasa absolutamente nada con el algoritmo. El mercado es exactamente el mismo, la oferta que hace Twitter es exactamente la misma. Sin embargo, hubieron fluctuaciones en el precio. Por lo tanto, el mercado es sensible a estas interacciones potenciales, que es la compra o no compra de, de las acciones de Twitter por parte de Elon Musk, y esto afecta el precio de cada una de ellas. Ahora, cuando hablamos de mercados, existen dos grandes tipos de mercados. Mercados competitivos y mercados no competitivos. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que puedan generar más dinero en unos que en otros, sino que se trata de lo siguiente. En los mercados competitivos existe tantos oferentes como demandantes, es decir, tanta gente que ofrece un producto como gente que demanda ese producto. Por lo tanto, en ellos nadie tiene control sobre el precio. No lo pueden aumentar de manera artificial y no pueden disminuirlo de manera artificial. En los mercados no competitivos se destacan por tener pocos productores, por lo cual la falta de competencia en ellos hace que estos oferentes tengan cierto poder sobre el precio, pudiendo incrementar poco a poco distintos bienes y servicios para obtener mayores utilidades. Ahora, normalmente nosotros nos encontramos con mercados no competitivos constantemente. Mercado de la ropa, mercado de celulares, monopolios como las sanitarias, etcétera. La minería claramente es un mercado no competitivo. Y un ejemplo de mercado competitivo sería, por ejemplo, cuando ustedes van a la feria. Ustedes van, llegan a un puesto de feria y el tomate tiene, no sé, 3.000 pesos el kilo. Ustedes, si no les gusta ese precio, ustedes saben que un par de puestos más allá van a encontrar otro puesto que venda tomates a un menor precio o a un precio relativamente que se acomode a sus necesidades. ¿Mm? Ahora, dentro de los mercados nosotros encontramos los precios. Tenemos el precio nominal y el precio real. El precio nominal es el precio absoluto de un bien, mientras que el precio real es el precio de un bien en relación a un indicador, que es, entre comillas, quitarle la inflación al precio real. Déjenme explicarlo de otra forma. El precio nominal es el precio que ustedes ven constantemente en el mercado. Es el precio que va fluctuando, el que varía con el IPC, el que varía con la inflación. El precio real es el precio que se determina en un determinado año para poder iniciar cálculos a futuro de cuánto realmente se está avanzando en la materia. Permítanme darles este ejemplo. Imaginemos que un ejemplo muy simple, celulares. En el año 2020 el precio de los celulares es de 100 pesos, la cantidad que se vende son 10. 2021, debido a inflación, incrementa a 150 pesos, el 2022 a 200 pesos, el 2023 a 250 pesos. Las cantidades que se venden son en el año 2020 10, en el 2021 10, 2022 9 y en el 2023 8. Si nosotros multiplicamos cada uno de esos precios por cada uno de la cantidad que se vendió en cada año, vamos a ver un incremento nominal de las ventas. En el año 2020, 1.000. En el año 2021, 1.500. En el año 2022, 1.800. Y en el año 2023, 2.000. Esto, a primera vista, parece ser que se están incrementando las ventas, pero esto se debe normalmente a la inflación,
Porque si nos damos cuenta, la cantidad de celulares que se venden es menor. Por lo tanto, cuando sucede eso, lo que nosotros queremos conocer son las ventas reales. Es decir, tomamos el precio real, tomamos el precio del año 2020 y lo multiplicamos por todas las cantidades que se vendieron en el año 2020, 2021, 2022 y 2023. Entonces, ahí cambia. Las ventas reales pasan de ser 1000 en el año 2020, se mantienen en 1000 en el año 2021, en el año 2022 bajan a 900 y en el año 2023 vuelven a disminuir a 800. Esa es la diferencia entre valores reales y valores nominales. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve exactamente para determinar el camino real que está llevando una economía. Porque si nosotros consideramos la inflación en cada uno de esos cálculos, normalmente siempre estaríamos creciendo, lo cual no es cierto. Por eso hablamos de salarios reales, precios reales, Producto Interno Bruto o PIB real. ¿Mm? Acorde a las ventas nominales, la venta de celulares estaría sufriendo un crecimiento exponencial, sin embargo, los números reales dicen que las ventas están realmente bajando. De eso se tratan el precio nominal y el precio real. Ahora, dentro del precio, la oferta y la demanda, tenemos lo que se entiende como la curva de oferta, la curva de demanda y el punto de equilibrio. La curva de oferta es la relación entre la cantidad que está dispuesto a vender los productores de un bien y su precio. Y la curva de demanda plantea la relación entre lo que están dispuestos a comprar los demandantes de un bien a un determinado precio. Nosotros decimos que la curva de demanda tiene una pendiente negativa. La pendiente negativa se da por lo siguiente. A mayor es el precio de un producto, menor es la cantidad que nosotros podemos demandar de ese producto. ¿Mm? Y la curva de oferta tiene una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque se entiende desde la perspectiva de los oferentes. La perspectiva del oferente es la siguiente. A mayor precio tiene un producto, ellos desean vender más de ese producto. Entonces, el punto de equilibrio es cuando la cantidad ofrecida es exactamente igual a la cantidad demandada. Ahora, nunca se llega a un punto de equilibrio dentro de los mercados, pero se entiende como una meta teórica a la cual cada una de las empresas debe optar o debe seguir para llegar a un óptimo de producción y a un óptimo de ingresos. Ahora, en economía, la relación entre el precio, que se escribe como P, y cantidad, que se escribe como Q, en la mayoría de los casos es inversamente proporcional. Esto quiere decir que a mayor sea el precio, menos será la cantidad demandada. Esto se entiende como la ley de la demanda. Ahora, hay ciertas excepciones que permiten que esto cambie. Cuando la ley de la demanda se cumple, nosotros decimos que existe un ceteris paribus, pero pueden haber ciertos cambios. Me explico. Cuando uno es estudiante, uno demanda ciertos tipos de productos que están a nuestro alcance. Por ejemplo, latas de escudo, como cerveza. ¿Mm? A medida de que el estudiante crece, sale de la universidad y entra al mundo laboral, puede demandar otro tipo de bienes. Por ejemplo, latas de Royal. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en los ingresos. Sus ingresos pasaron de ser de los ingresos de un estudiante a los ingresos de un profesional. Eso puede generar un cambio en la demanda, que es distinto a un cambio en la cantidad demandada. Un cambio en la cantidad demandada es que yo demando el mismo producto o el mismo servicio, pero en cantidades distintas. A veces compro más pan, a veces compro menos pan. Pero cuando hay un cambio en los ingresos o en mi distribución de los ingresos o en mis gustos o en los precios de bienes sustitutos o complementarios, yo lo que hago es cambiar la demanda. Ya no compro el pan típico de panadería, sino que compro un pan ideal, compro un pan bajo en carbohidratos, compro un pan
alto en proteína, compro un pan con distintas propiedades, que hace que esto sea más caro, pero yo cambio mi demanda. Esas son las características básicas que se deben entender dentro de un mercado de bienes y servicios. Ahora, estimados, Alfredo Jerez, el propietario de Hablemos de Economía, va a comenzar a explicar los distintos tipos de bienes y su comportamiento en el mercado. Eh, Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, básicamente yo lo que voy a hacer acá es una pequeña complementar lo que ya les explicó Roberto. Y básicamente acá lo que vemos son los distintos, en un gráfico evidentemente, los distintos tipos de bienes en función del precio y la demanda, tal como les introdujo Roberto ya. Aquí lo que vemos al principio acá es bienes inferiores, ¿no? Bienes inferiores tiene esta gráfica, ¿por qué? Porque acá, como tal les dijo Roberto, cuál es la relación entre el precio y la demanda, es que acá, en función en el caso de los bienes inferiores, la demanda de este bien aumenta en función de que mis ingresos caen, ¿no? Por ejemplo, la mantequilla y la margarina, ¿cierto? En función de que mi ingreso cae, la demanda por margarina aumenta y por mantequilla cae por, evidentemente, que hay una restricción presupuestaria menor. Pues en el sentido contrario, aquí vemos en el otro lado un bien normal, que es justamente lo contrario. Aumenta su demanda en función de que mi ingreso también aumenta. Hay una relación positiva. Justamente lo contrario de la margarina. Como mi ingreso va aumentando, mi restricción presupuestaria es menor, puedo demandar más bienes. En este caso, sustituyo la mantequilla por la margarina. En el tercer gráfico que vemos acá, que es bienes esenciales, son básicamente, digamos, bienes de necesidades de primer orden, ¿cierto? Alimentos, leche, pan, básicamente la canasta básica. ¿Por qué está presentado de esta forma? Bueno, porque justamente para el consumidor, que somos todos nosotros, tiene una demanda inelástica. Significa que el precio, el aumento del precio no hace caer la demanda digamos, en términos más o menos absolutos. Y por último, el último tipo de bien, en términos, digamos, muy generales, son los bienes superiores, que son estos que están acá, que tienen una pendiente un poco más inclinada, más absoluta. ¿Por qué? Porque son bienes, digamos, bienes de lujo, no bienes que, tal como dijo Roberto, pocos pueden adquirir, porque hay una relación inversa, ¿no? A mayor precio, menor es la demanda. Son aquellos que, si bien son muy cotizados, solo pocos pueden adquirirlos, como por ejemplo un reloj de lujo, un auto lujoso, un Lamborghini, etcétera, etcétera. Son aquellos bienes que esencialmente solo algunos pueden acceder, solo una minoría puede acceder a ellos. Si vemos en la siguiente página, acá básicamente lo que hay es otra forma de graficar básicamente lo que vimos anteriormente, que son dos tipos de gráficos, que son en el lado izquierdo, que están, digamos, estas pendientes, son básicamente bienes perfectamente sustitutos, que son todos aquellos que demandamos de igual forma, pero es una cosa o es la otra. Significa aquellos bienes que son mutuamente excluyentes. A mí me gusta citar, por ejemplo, el té y el café, ¿cierto? El té y el café son complementarios de, por ejemplo, la lluvia o la marraqueta en el momento de la once, pero al mismo tiempo son sustitutos entre sí, porque en términos generales no tomáis café o té. O tomás café o tomás té. Entonces, justamente si a ti te gusta uno, dos, tres, aquí lo graficamos, pero son una o dos unidades de té o una o dos unidades de café. Esto por el gráfico del lado izquierdo. Y por el lado derecho, lo que tenemos son básicamente curvas de indiferencia, ¿no? Que son bienes que son, como lo explicó Roberto, elasticidad cruzada, pero de nuevo, en función de, ¿no? Aquí, por ejemplo, de la manera más alta, son la forma en la que demandamos este bien a este precio, o por si hay una condición de restricción, hay bajos ingresos, caemos en esta segunda imagen, en esta segunda curva,
O por último, en donde aún así demandamos un poco menos, caemos en la parte, en el último corte, que es básicamente es hasta dónde estamos dispuestos a demandar ciertos bienes en función de qué, en función de los dos ejes, que son el precio y, y la cantidad demandada, que es X, ¿no? Que es P contra Q, como les explico Roberto. En el siguiente gráfico, aquí básicamente de manera, de nuevo, muy introductoria y sencilla, vemos acá de manera muy resumida los tipos de mercados. Ya Roberto y yo le hemos explicado lo que son los tipos de bienes, y ahora aquí nos introducimos a lo que son los tipos de mercados, que son básicamente competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolios y monopolios, que son básicamente, en términos generales, los tipos de mercado que estudiamos los economistas para hacer políticas públicas, etcétera, etcétera. Acá lo que vemos es un desglose, ¿no? de las características de cada tipo de mercado. No, básicamente en algunos hay, hay homogeneidad de los bienes, que son los productos. Los precios y los beneficios también cambian. Aquí ustedes ven, hay un desglose de las características de cada uno. Y más adelante, en la siguiente página, les voy a ir describiendo estos tipos de mercados de manera, digamos, más global, ¿no? Si vamos a la siguiente página. El primero, que es el primer caso, digamos, más introductorio, ¿no? Que es competencia perfecta, ¿no? Que es cuando hay un mercado naciente en donde obviamente hay muchos productores, porque justamente es una industria, un sector que están haciendo y por tanto hay productos homogéneos. ¿Por qué? Porque el mercado está en la parte experimental. No hay barreras de entrada porque justamente es un mercado que está iniciando. Los precios son establecidos en función de que se van especializando estas nuevas empresas, estas nuevas industrias. No hay nada fijo, por tanto, los mecanismos de producción sumamente flexibles, ¿no? Ahí es donde, claro, la utilidad es marginal porque todos estamos, digamos, en un ensayo y error, ¿no? Son mercados, son sitios en donde obviamente el mercado está muy iniciando, muy en su fase previa, entonces todo es flexible y por tanto no hay un monopolio o una gran empresa, porque justamente son un montón de empresas que están iniciando en un nuevo sector productivo. En este sentido, en la competencia perfecta, tal como les dijo Roberto, el precio se ajusta se ajusta con la demanda. ¿Por qué? Porque son, de nuevo, un mercado que está iniciando. Esto como para introducirte lo que es una competencia perfecta. Si vamos al siguiente tipo de mercado, podemos ver que ya después, con el tiempo, esta industria va madurando, se va especializando, va eliminando a ciertos productores, a ciertas empresas que no fueron eficientes en el tiempo, y se va creando lo que los economistas conocemos como competencia monopolística, que son, en pocas palabras, holdings, ¿no? Es una empresa grande que con el tiempo se va desarrollando, va ganando poder de mercado y va absorbiendo a otras pequeñas empresas y de por sí va generando una mayor cuota de mercado. Un ejemplo muy fácil y muy rápido de ver este ejemplo de mercados es justamente el mercado de la ropa, ¿no es cierto? Aquí donde hay básicamente uno grande va absorbiendo otros y obviamente se van creando este tipo de mercados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que obviamente hay dificultad mínima para entrar en el mercado. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta. ¿Cierto? Entonces, básicamente lo que hacen estas grandes industrias, estas grandes empresas que ya al principio eran muy nuevas, se están especializando, van absorbiendo pequeños integrantes, pequeños mercados emergentes y van potenciando su poder de mercado. Entonces, básicamente lo que hace este mercado es influir en el precio porque es uno grande manejando a muchos pequeños, ¿no? En palabras muy fáciles. Y obviamente la última característica, el precio del costo unitario, porque obviamente es un grande manejando a muchos pequeños. Entonces, básicamente es una cadena de arriba hacia abajo. Eso en términos muy sencillos es lo que sería la competencia monopolística. Si vamos al siguiente ejemplo, lo que podemos ver acá es el oligopolio, que es distinto a la competencia monopolística. ¿Por qué? Porque son básicamente holdings, no es cuando
dos o más empresas manejan un mercado. Y la principal característica es justamente esa. Son pocas empresas, entonces son dos o más empresas, normalmente son pocas, tres, cuatro empresas, manejando todo un mercado, ¿no? Ya no es uno grande manejando pequeños, sino pocos mercados, pocas empresas produciendo en la industria y por tanto hay barreras de entradas, dificultad para ingresar por dicha razón y alto nivel de influencia en los precios. ¿Por qué? Porque justamente son tres, cuatro empresas que van dominando todo el mercado y se van poniendo de acuerdo en cuestión de costos y oferta para así mantener altos beneficios, como dice acá, en el tiempo. Entonces, de esta manera, pues consolidan y homogenean la oferta en el mercado para establecer sus márgenes de beneficio. Y por último, en el último ejemplo para dar acá, sería en la siguiente página, lo que vemos es el último, que es el monopolio, que es básicamente un único productor, ¿no? Hay un único productor, una única empresa, incentivando, produciendo en el mercado. La gran diferencia acá es que justamente solo hay una empresa, por tanto no hay competencia, ¿no? Justamente es un monopolio, es una sola empresa, por tanto hay un costo marginal. Esto es cuando la empresa justamente tiene tal poder de mercado porque no hay otros competidores, su ingreso marginal se iguala a sus costos marginales. Esto significa, en palabras muy, muy sencillas, es que siempre se establecen el beneficio. Pase lo que pase, esta empresa siempre gana. ¿Por qué? Porque justamente el precio se iguala a su costo marginal y por tanto se establecen eh, grandes beneficios de manera permanente. Sin ir en temas muy técnicos, básicamente esto lo que es un monopolio, ¿no? Básicamente es eso, donde una sola empresa establece el nivel de oferta, por tanto establece su nivel de costos y genera altos beneficios, generando un excedente en el consumidor. Ese sería los tipos de mercados. Eh, Gracias, Roberto, por la invitación. Agradezco la invitación y bueno, creo que ya queda un espacio para una ronda de preguntas. Hola a todos, así es. Por favor, pido que escriban todas las preguntas en Twitch respecto a los tipos de mercado o a preguntas que hayan tenido al inicio de la clase. Somos todo oídos para poder leerlos. ¿Mm? De todas maneras, a todos y todas los que nos están viendo en este momento, les informamos que estos videos van a estar siendo subidos tanto a la plataforma de YouTube del Instituto de Dinámica Económica como al Instagram en modo de Reels y videos para que todos comiencen a compartirlos. La idea es que poco a poco se vaya masificando este instituto y que lleguemos a cada uno de los colegios donde estén interesados en aprender de economía de manera gratuita. Acá hay una pregunta. ¿El Banco Central regula la economía del país? A ver, no, el Banco Central no regula la economía de un país. Lo que hace el Banco Central es determinar distintas tasas de interés y emisión de dinero. Para regular la economía de un país, tú lo que necesitas es generar distintos tipos de leyes que de alguna manera controlen el comportamiento
tanto de empresas como de sus actores, es decir, de los demandantes. Si el Banco Central regulara la economía de un país, significa que la política monetaria regula la política de un país, y eso sería totalmente incorrecto, porque significaría que la política fiscal también lo hace, lo cual no es así. Cuando tú hablas de regulación, tú hablas de marcos de comportamientos que tienen distintos tipos de actores. Entonces, en el Congreso se regulan las distintas características de la economía del país, y lo que hace el Banco Central es utilizar los reglamentos que en el Congreso se deciden para trabajar la política monetaria. ¿Mm? Sí, yo voy a responder la pregunta sobre qué significa ceteris paribus o algo así. Básicamente, ceteris paribus es hacer análisis univariable, ¿no? Aquí hablamos de elasticidad de demanda, nivel de precio. Básicamente, ceteris paribus lo que hace es cambiar algo, una de estas variables microeconómicas, por supuesto, dejando lo demás constante. ¿Qué significa? Cuando yo veo elasticidad del ingreso, por ejemplo, cuando quiero ver cómo cambia mi presupuesto, en cambio a la demanda de otros bienes, lo que hago es, puedo aumentar o disminuir mi ingreso de X consumidor o el propio, manteniendo, suponiendo que lo demás es constante, ¿cierto? Eso es ceteris paribus. Mm. Cambiar algo, sea el precio, la cantidad demandada, la restricción presupuestaria, pero suponiendo lo demás constante. De esa forma hago un análisis más, digamos, más unitario sobre las variables microeconómicas. Eso es lo que es ceteris paribus en palabras muy, muy simples. Acá tenemos otras preguntas. Profe Mati93 dice, consulta, ¿podríamos hablar de competencia monopolística en el caso de ONG o corporaciones? En el caso de las ONG no, porque son sin fines de lucro. Acá tienes que competir en un mercado. En el caso de las corporaciones, sí, en algunas sí. Déjenme explicar un poco una característica muy una característica de la competencia monopolística. La competencia monopolística lo que hace es, a pesar de que todos ofrecen bienes y servicios muy similares, ellos generan un tipo de lealtad frente a ti para que tú puedas discriminar el bien o servicio que vas a demandar en base al marketing. Déjame darte este ejemplo. No hay mucha diferencia entre Nike o Adidas en términos de los bienes que tú puedes comprar con ellos. Ropa deportiva de buena calidad. Sin embargo, ellos tienen un tipo de marketing que genera cierto nivel de lealtad o cierto nivel de representación de tu persona con la marca. ¿Mm? Eso, ahí nosotros podemos hablar de corporaciones. Distintas corporaciones que ofrecen algo muy similar, sin embargo, tú haces la discriminación en base a cómo tú te sientes representado frente a ellas, que es muy distinto en el caso de los oligopolios, porque los oligopolios, de alguna manera, ellos te discriminan a ti. Coloquemos el caso de los celulares que explicaba Alfredo. En el caso de los celulares, iPhone o Apple, si tú quieres obtener el máximo provecho de todos de tu aparato, de tu iPhone, tú debes tener todo marca Apple. ¿Mm? Eso quiere decir que tienes que desembolsar grandes cantidades de dinero para poder hacerlo. Eso es un tipo de discriminación. Los bancos también lo hacen. Por ejemplo, el Banco Chile o Banco Edwards, que se fusionaron, no aceptan a personas que ganen menos de 1,5 millones de pesos. En cambio, en el Banco Estado los aceptan a todos. Esas son maneras de discriminación. Eh, el gato Pushen dice, ¿qué es un mercado estacional? Un mercado estacional se refiere a que nosotros podemos ver la misma característica anualmente en ese mercado. Te voy a dar dos ejemplos. El mercado del turismo en verano tiene su mayor pic. ¿Por qué? Porque es un mercado estacional. Normalmente lo que nosotros vemos es que en verano la gente sale de vacaciones y todo lo que es la industria relacionada al sector productivo del turismo tiene un alza. Podemos ver lo mismo, por ejemplo, en pesca, cuando es Semana Santa y el valor de la carne o el precio de la carne disminuye y el precio de los pescados y mariscos se incrementa. Ahí nosotros vemos una estacionalidad. También vemos estacionalidad en Navidad. El comercio, el momento o el mes donde el comercio más vende es diciembre,
porque está esta característica que es anual, 24-25 de diciembre, donde celebramos Navidad y la gente demanda muchos más regalos. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Marcia Pérez 78. ¿Cómo el Banco Central va controlando la inflación? A ver, el Banco Central va controlando la inflación de distintas maneras. Puede tener dos tipos de políticas, que es la tasa de interés, puede subirla o bajarla, y la emisión monetaria. Normalmente lo hace a través de la tasa de interés, la cual el Banco Central estuvo incrementando para reducir la cantidad de dinero. Se los voy a explicar de esta manera. Imagínense que todos ustedes son un banco y yo soy el Banco Central. Para utilizar dinero, ustedes me piden dinero a mí, al Banco Central. Yo digo, ok, ahora el dinero va a tener este valor. ¿Mm? El dinero va a tener un valor de 1.000 pesos. Por lo tanto, para que ustedes puedan prestarlo y tener ganancias, ustedes deben cobrar sobre 1.000 pesos. Un interés que les entregue un valor superior a 1.000 pesos. Entonces, como sube el valor del dinero, la cantidad de gente que está dispuesta a pedir prestado ese dinero es menor. Y así el flujo de dinero en la economía comienza a disminuir. Una de las consecuencias de esto, una consecuencia natural de esto, es que exista menos inversión y menos empleo. Por eso es tan complejo controlar la inflación cuando es demasiado alta. ¿Mm? De eso se trata la tasa de interés. Wolfskarf dice, ¿qué es un monopolio natural? Un monopolio natural es un tipo de mercado donde para que exista competencia, la inversión es tan grande que no vale la pena. Déjame explicártelo de esta manera. Bueno, yo soy de la quinta región, entonces vamos a hablar de la sanitaria ESVAL. No sé cuáles serán las sanitarias en Santiago. Pero imagínate esto. Para que otra empresa pudiera competir con la sanitaria, con la empresa que te entrega el agua, con la cual tú te bañas y tomas y cocinas, ¿m? Necesitaría romper cada una de las calles, colocar sus propias tuberías, sus propias cañerías, y luego conectar cada una de esas cañerías a cada uno de los edificios y cada una de las casas y departamentos. La inversión es tan grande solamente para que tú puedas tener dos llaves y decidir de quién obtienes. Como la inversión es tan grande y el riesgo es tan alto y es casi imposible recuperarlo, tú tienes un monopolio natural, que es básicamente una falla de mercado que indica que una empresa puede hacerse cargo o debe hacerse cargo de todo este servicio. ¿Cuál es la gracia de esto? Bueno, se va regulando con, por ejemplo, precios marginales que se van trabajando junto al Ministerio de Economía o al Ministerio de Hacienda. Esto quiere decir que a mayor producción de agua, a mayor oferta de agua, su precio debe ser menor. ¿Mm? Y eso le permite que de alguna manera el precio por agua, no, el precio por litro no sea tan elevado, porque si no ellos tendrían total control de cuánto podrían cobrar. Eso es un monopolio natural. ¿Mm? Eh, Manuel Alec dice, llegué tarde, pero en términos simples, ¿cuál es la diferencia entre macro y microeconomía? Macroeconomía estudia todos los niveles agregados y microeconomía estudia los niveles estudia la economía uno a uno. Me explico. En macroeconomía, tú estudias cuánto demandó Chile de electricidad durante un año. ¿Mm? Y lo vas haciendo estacional. Puedes dividirlo por regiones, puedes dividirlo por niveles socioeconómicos, pero es todo a nivel agregado. A la macroeconomía no le interesa una persona. A la microeconomía sí le interesa una persona. ¿Cuánto demanda una familia de luz? Por qué demanda más en invierno? ¿Por qué demanda menos en verano? Etcétera. Esas son las características entre macroeconomía y microeconomía.
Diego Campuzano, ¿fue una buena decisión que en los consumidores recaiga el aumento de la electricidad? No sé si es una buena decisión. Yo creo que lamentablemente son decisiones difíciles que hay que tomar debido a que se tomaron malas decisiones en el pasado. Creo que congelar la luz fue en el 2019, 2020. Entonces, fue una temática compleja. Lo mismo pasa con los retiros. Después de tener 3 retiros, a pesar de que se advirtió que uno quizás con uno no habría problemas, porque no incrementaba tanto la masa monetaria, después del segundo y el tercero sí generaba problemáticas graves entre una disparidad entre el incremento del dinero y la productividad. Por tanto, en base a eso, luego tuvieron que incrementar las tasas de interés y con el incremento de las tasas de interés golpeó el empleo en el gobierno de Gabriel Boric durante los primeros años. Lamentablemente, cuando entra un nuevo gobierno, las malas decisiones que se tomaron 4 años antes, 10 años antes, 12 años antes, repercuten en este. ¿Mm? La economía en ese sentido es lineal. Tú vas a vivir las consecuencias que tomaron otros, pero es parte del juego de la política. ¿Mm? Sí, bueno, y para complementar lo que dice Roberto acá, claro, hubiera sido mejor, ¿no? Ya está hecho, ¿no? Ya es tarde, pero básicamente hubiera sido mejor ir aumentando el tema, los precios de la luz de manera gradual, ¿no? No haberlo congelado durante tanto tiempo porque justamente ocurren este tipo de cosas y es sumamente impopular por obvias razones. Estimados, estimadas, ha sido un verdadero placer hacer esta clase para ustedes. Espero que para la próxima vez puedan unirse mucho más. Vamos a estar subiendo reels y videos tanto a Instagram como al canal de YouTube. Pido por favor a todos que nos sigan en el Instagram porque este es un proyecto que va a ir creciendo junto con ustedes en largo plazo con el propósito de enseñar economía y entender que el mercado y el Estado no son contradictorios, sino que son complementarios y es a través de ese trabajo conjunto en donde se pueden generar buenas políticas de desarrollo para los ciudadanos. ¿Mm? Espero que esta clase les haya gustado. Vamos a ir finalizando la grabación, así que de antemano, muchas gracias a todos.